Los partidos políticos tienen la función de agrupar a las personas que comparten una forma de ver la vida, una ideología, para facilitar la búsqueda del poder. Es decir, la idea es que los ciudadanos se organicen y por esa vía las ideologías dominantes, es decir, en las que crea el mayor número de personas, logran gobernar. El poder de las masas. Si no hay organización de masas, de gente, es otro el poder que se impone, el poder económico o el mediático, por ejemplo. Esa es la importancia de los partidos políticos y por eso es tan grave, en términos democráticos, que no existan partidos fuertes, porque dejan de ser las ideologías dominantes las que gobiernan y le dejan ese lugar a quienes tienen otro tipo de poder. Desde hace un par de décadas en el mundo entero se habla de la crisis de los partidos y en Colombia esa crisis es muy profunda. Hay un montón de partidos políticos chiquiticos que tienen la misma ideología y en cambio hay ideologías que no están representadas en ningún partido político. Así, saber cuál es la visión de los colombianos del deber ser es muy complicado, si es que hay alguna visión compartida. Pero además, así es que se ha gobernado en este país otro tipo de intereses. Es por eso que es tan interesante la propuesta de Gustavo Petro de que todas las corrientes del pacto histórico que comparten una ideología se agrupen en un solo partido político. Esa es una idea democrática que no solo nos permitirá realmente y con cifras en mano saber qué tanto comulgan los colombianos con esa propuesta política, sino que además robustecerá la organización para facilitar el gobierno. Es decir, si existe una estructura clara, organizada y definida, será posible reconocer a la gente que sabe de un tema y tiene capacidades fruto del conocimiento para gobernar ese tema. De modo que deja de ser un problema encontrar gente que pueda, por ejemplo, hacerse cargo del INVIMA. Porque en el partido hay decenas de personas expertas en ese tema que podrían hacerlo observando los principios ideológicos del partido y además hacerlo bien. Se construyen bases que permitan darle continuidad a las ideas, gente que luche por un objetivo común, un orden en el establecimiento de posiciones a los problemas que afronta Colombia. En fin, construir un partido político entre quienes tienen coincidencias ideológicas es la mejor de las ideas. Pero en un país que se ha construido políticamente en crisis partidaria y en el que, por cuenta de eso, se ha diseñado una serie de prebendas legales para los movimientos políticos y las pequeñas agrupaciones, es muy complicado que esos movimientos que tienen un nicho electoral, autonomía y un poquitico de poder, el de dar avales, por ejemplo, quieran renunciar a él para pasar a integrar una estructura grande en la que tendrían que compartirlos. En ese sentido, rápidamente salieron Maíz, Ada, por ejemplo, a decir formalmente que no se sumarían a la propuesta del presidente y otros tantos que, menos radicales en su posición, instan a que el pacto histórico siga siendo un frente amplio, no un partido político. Y claro, hay otras colectividades como Fuerza Ciudadana que eso sí desde el principio decidió que no hacía parte del pacto ni siquiera como alianza y por esa decisión perdió su curul en el Congreso, porque no alcanzó como colectivo el mínimo número de votos requeridos, aunque sí tuvo un candidato que obtuvo individualmente votos de sobra para tener una curul. A eso se refiere el presidente cuando afirma que como partido será más eficiente la búsqueda de ganar las elecciones en el 2026. Pero aunque muchos integrantes del pacto histórico, incluso del nivel del liderazgo, apoyan esa idea, pareciera que no están dadas las condiciones políticas para que se haga realidad esa pretendida unidad de la izquierda que siempre ha sido una meta, pero hacia la que nunca se ha logrado avanzar, a pesar de intentos que inicialmente fueron tan interesantes como el del Polo Democrático. Ahora, en la coyuntura de tener por primera vez un gobierno progresista en este país, el riesgo de no lograr la unidad es que sin organización en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales se repita la historia de las regionales y locales y que las maquinarias, posiblemente de derecha, vuelvan a ganar la capacidad de gobernarnos a todos. Café picante.